Como ya todos sabemos, el 1 de junio Robtop publicó la actualización 2.206 de Geometry Dash, una actualización que llevábamos esperando bastante tiempo. Aunque realmente fue una actualización pequeña, fuera de algunos cambios mínimos en la interfaz, lo que realmente resaltó este update fueron dos factores. El primero de todo, la inclusión de la librería de música del ya conocido sello discográfico No Copyright Zone, que si a estas alturas no lo conocen, lo que sería muy raro, resumidamente es un proyecto que nació con la finalidad de proveer música libre de derechos de autor a creadores de contenido. Robtop Games colaboró con ellos para incluir una gran parte de su música dentro del juego en la librería de música. Pero no conforme con eso, organizaron un Gauntlet Contest para premiar a los mejores niveles que hagan uso de su catálogo. Pero ya saliendo de este tema, el segundo factor clave de esta actualización fue algo que la comunidad llevaba pidiendo hace años, y con justa razón: el soporte para sistemas de 64 bits. Para entender mejor la diferencia del rendimiento, he decidido usar un ejemplo real del nivel Watt de Spunix, que como sabrán es uno de los niveles más pesados del juego, y mi laptop sorprendentemente ha demostrado poder ejecutarlo a una tasa de fotogramas estables, con solo bajones hasta 30 FPS en esta nueva versión. Esto se logró en parte porque el juego ahora aprovecha los 64 bits del procesador, y por otra parte porque usa una versión de Windows modificada, la cual es Atlas OS, que limita el uso de recursos al máximo para garantizar subidas de FPS en videojuegos. Además, aparte de poder jugarlo, puedo grabarlo a 1080 y 30 FPS. Pero bueno, ya entrando en tema, de lo que vengo a hablar en este video es exactamente en qué consiste el soporte a los 64 bits en Geometry Dash, cómo esto influye tanto en el rendimiento del juego, a tal punto de mejorar los FPS en un equipo que supuestamente en principio no podría ejecutar un nivel como este de manera fluida. Ahora, si muchos de ustedes están pensando que el problema radica en los componentes, les aseguro que no es el caso, pues no tendría sentido que otros juegos o aplicaciones se ejecuten fluidamente cuando en teoría necesitan más potencia de procesamiento y una buena GPU para renderizar modelos 3D pesados o calcular grandes cantidades de datos en tiempo real. A lo que hoy es que el problema de Geometry Dash siempre estuvo en su optimización. Estoy seguro que todos los que están viendo este video tienen una idea sobre qué trata la optimización. Todos nos hemos quejado alguna vez de que este juego está muy mal optimizado, especialmente los jugadores de Geometry Dash. Pero es importante tener una idea clara sobre qué es la optimización. En resumidas palabras, es un proceso que se lleva a cabo en el desarrollo de software para garantizar que el mismo funcione de una manera más eficiente o efectiva, lo que implica que el programa sea más rápido y consuma únicamente los recursos que necesite el equipo sin causar una saturación o un desperdicio de estos. La optimización está presente en cualquier software, pero es un proceso de gran importancia en software pesado como herramientas de producción robustas, motores gráficos o, adivinaste, videojuegos, ya que como está construido un videojuego por dentro implica un uso grande de recursos, más grande que en otro tipo de software, debido principalmente a la renderización o generación de los gráficos 2D o 3D en pantalla. Esto es ambiguo, hay juegos más gráficamente pesados que otros y el motor gráfico debe adaptarse para renderizar estos gráficos de manera eficiente según el tipo de contenido visual que se presente. En el caso de Geometry Dash, un juego que en principio es 2D, pero que ha trascendido hasta romper todos los límites del 2D, teniendo claro el concepto de optimización, vamos a ver cómo esto afectó el juego de cubos durante tanto tiempo. La mala optimización en el juego fue algo que estuvo presente sobre todo en la 2.1 con la incorporación de nuevas opciones en el editor que hizo de esto una herramienta más potente y compleja. Si a esto le sumamos la popularidad de los hacks para el bypass de objetos, surgía el incentivo de crear niveles con cada vez más objetos y por ende más pesados, hasta el punto en el que se convirtió en un estándar muy recurrente de ver. El problema es que Geometry Dash nunca estuvo preparado para esto, siempre fue un juego muy limitado en cuanto a uso de recursos y tuvo que lidiar con esto hasta la salida de la 2.2, cuando se mejoró en gran medida el rendimiento del juego de manera general, evidenciándose una gran mejora en los FPS de muchos niveles. Pero sin embargo aún quedaba un asunto sin resolver que necesitaba ser parchado. El juego no tenía soporte a 64 bits, por lo menos en Windows, ya que en plataformas móviles como Android sí que lo tenía. Pero en Windows internamente Geometry Dash se seguía ejecutando como un software de 32 bits dentro de nuestros computadores, lo que significa que nunca se aprovecharon los 64 bits de nuestros procesadores y se estaba desperdiciando demasiado potencial que necesitaba el juego para correr de manera óptima, una gran limitante que afectó tanto a jugadores como creadores. Finalmente mucha gente habló al respecto alegando que era el momento de que GD diera el salto de los 64 bits para dejar atrás todas esas limitaciones absurdas en pro de que los jugadores pudieran gozar de un mejor rendimiento y abrir aún más posibilidades con el editor. Finalmente este soporte se terminó implementando en la reciente actualización 2.206, pero seguramente si no tienen lo suficientemente claro conceptos como los bits de un procesador
o la memoria que utiliza el juego para gestionar procesos, no les quedará totalmente claro cómo funciona en realidad todo este tema. Así que para explicar todo esto tendré que ponerme un poco técnico. Primero que todo tenemos que tener claro que las computadoras tienen un componente esencial para funcionar, el cual es el procesador o CPU, que están construidos teniendo en mente una arquitectura. La arquitectura se refiere a su estructura interna, es decir, en dónde están ubicadas las distintas unidades lógicas y físicas que lo componen. Pero para no hacer este tema más largo de lo que realmente importa para este video, me enfocaré en un aspecto clave que importa en cómo repercute el rendimiento del software. Los bits. Esto seguramente es algo que ya habrán escuchado en algún momento. Es la abreviación de Binary Digits. En esencia es la unidad más básica que una computadora puede procesar, y como lo dice su propio nombre, representan un valor en el sistema binario. Cuando hablamos de que un procesador es de 32 o 64 bits, nos referimos principalmente a dos cosas: el ancho del bus de datos, que define cuánta información puede manejar simultáneamente, y la capacidad del procesador para direccionar memoria. De esto hablaré un poco más adelante. En lo que realmente repercute el rendimiento del software es en cuánta memoria puede manejar. Esto se define mediante un proceso llamado direccionamiento de memoria, que en resumidas palabras y para no hacerlo muy complejo, se refiere a cómo el procesador accede a ubicaciones específicas dentro de la memoria RAM. Esto depende del tamaño de las direcciones que el procesador puede manejar y está determinado por su arquitectura. Un procesador de 32 bits puede direccionar hasta 4 GB de memoria, mientras que uno de 64 bits puede direccionar hasta 16 exabytes, o lo que es equivalente a unos 16 millones de terabytes, una cifra tan grande que nuestros sistemas actuales aún no pueden alcanzar. Por esta misma razón el software se compila para estas dos arquitecturas dependiendo de cuál será su uso, aunque hoy en día ya cada vez se usan menos los procesadores de 32 bits. Y antes de que se duerman, al fin voy a entrar a hablar de Geometry Dash otra vez, que desde que salió en PC, Robtop compiló el juego para 32 bits, lo que evidentemente suponía una limitación técnica importante y algo que repercutió en su rendimiento. Como expliqué anteriormente, básicamente el juego estaba limitado en cuánto procesador y recursos en general podía utilizar de un equipo. Sin embargo, me sigue pareciendo algo impresionante que mediante el modding o procesos más complejos de ingeniería inversa, muchos desarrolladores de la comunidad encontraron varias maneras de saltarse esta limitación. Por eso han sido posibles de desarrollar varias hazañas como el caso de Watt, que demuestran que las limitaciones técnicas no son un obstáculo para lograr esto. Durante este video he estado explicando la principal razón que afectó tanto el rendimiento del juego durante todos estos años al pasar de las actualizaciones. Sin embargo, no está de más decir que esta no es la única razón y que hay muchísimos más factores que influyen en el rendimiento del juego. Incluso hoy en día siguen habiendo muchísimas cosas por mejorar dentro del mismo. Por poner un ejemplo, tenemos los shaders de la 2.2, los cuales tienen un problema bastante grande que explican varios de los problemas de lag que tiene el juego desde que salieron estos shaders en los niveles. Y es que los shaders por defecto se renderizan a una resolución mucho mayor de lo habitual, lo que evidentemente explica muchos bajones de FPS en los niveles de la 2.2. Afortunadamente existe un mod llamado Level Shader Fix, el cual se encarga de hacer que el juego renderice los shaders a la resolución nativa de nuestra pantalla. Todo esto lo supe gracias a su propio repositorio de GitHub, el cual dejaré en la descripción por si quieren ir a echarle un ojo. Y bueno, creo que realmente este sería el final del video, no tengo nada más que agregar por ahora. También quería agradecer a todas aquellas personas quienes me estuvieron haciendo dibujos o cosas mientras estuve prácticamente un año en activo, los cuales son Rix, BNKF, Puck y Hydras. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por si se preguntan qué va a pasar con el canal de ahora en adelante, no voy a volver a esta inactividad. De hecho, pienso volver con algunos videos interesantes que veo que la comunidad hispana no ha tocado hasta ahora, como por ejemplo un video hablando de cómo funciona Geode y el desarrollo de mods para Geometry Dash. Por ahora es el que tengo planeado, que seguramente salga en enero, pero no voy a volver a esta inactividad. Así que sin nada más que decir, espero que te haya gustado el video. Si es así, considera suscribirte y dejar un like, estamos muy cerca de los 500 suscriptores. También sígueme en Twitter y únete a mi servidor de Discord, todos los links estarán en la descripción. Así que sin nada más que decir, hasta la próxima.
embargo, no está de más decir que esta no es la única razón. ¿Por qué se me traba la lengua? ¿Por qué se me traba la lengua?